Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este webinar que vamos a estar impartiendo el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar tocando el tema SMB Relay y su impacto en empresas en 2025. Esperemos que esta sesión sea de mucho valor para ustedes y puedan aprender bastante con todo lo que se va a compartir el día de hoy. Antes de comenzar, bueno, pues quiero presentarme. Mi nombre es Luis Valentín Roque Díaz de León. Actualmente soy consultor en ciberseguridad con una experiencia de más de 3 años en el campo ofensivo, también en el pentesting, en la parte del bug bounty y como hacker ético. Y también, bueno, les puedo contar que cuento con certificaciones como el SPPT de versión 2, impartido por la plataforma de Lean Security, y actualmente el CBBH, el Certified Bug Bounty Hunter, por la plataforma directamente de la Academia de Hack the Box. Soy miembro actual de lo que es el equipo de triage, de una plataforma de Bug Bounty aquí en México. Como ustedes saben, todo esto ayudándole a fortalecer su seguridad informática y mitigar todos los riesgos de ciberseguridad. Durante esta sesión, bueno, estaremos compartiendo con ustedes conocimientos claves sobre lo que es SMB Relay. Vamos a entender qué es, cómo funciona y el impacto que puede tener en la seguridad de un sistema utilizando este tipo de técnica. Aquí también a lo largo de esta sesión estaremos realizando una demostración controlada para mostrar cómo se puede ejecutar este ataque simulando del lado del atacante y ver cómo es el impacto directamente del lado del cliente. Y por último, bueno, pues estaremos cerrando con soluciones para poder mitigar este tipo de amenazas y proteger todas las redes contra este tipo de ataques. Como ustedes saben, a lo largo de lo que son los años que han pasado, a partir desde el 2021 y desde mucho antes, se ha estado viendo un incremento de ataques cibernéticos a diferentes organizaciones. Y es que ahora, actualmente, con la llegada de la inteligencia artificial, los ataques van en crecimiento y ya se pueden encontrar directamente a la vuelta de la esquina. Como en la jornada proyectan ataques cibernéticos en un aumento del 25% al cierre del 2024, o como por ejemplo un aumento del 75% en ataques cibernéticos. México sufrió 31,000 millones de ciberataques durante el primer semestre del 2024. Entonces, esto nos da un warning directamente de todos los ataques que se están viendo ya a lo largo de los años 2023, 2024 y 2025, que ahora se está viendo mucho la parte de phishing con inteligencia artificial, ataques automatizados, ataques de denegación de servicios y bueno, ahora lo que es la suplantación de identidad. Pero bueno, antes de que yo les comente directamente el ataque, cómo funciona y pasemos a la parte de laboratorio que va a ser lo práctico, vamos a entender un poco realmente cómo funciona el ataque SMB Relay. Y para esto necesitamos entender lo que son algunos conceptos, como por ejemplo, en qué escenario se puede ejecutar este tipo de ataque, qué es SMB y qué es NTLM, que son protocolos clave para poder ejecutar este tipo de ataque. Primero que nada, este tipo de ataque es muy común directamente en entornos de directorio activo, ya que, bueno, pues en este tipo de escenarios hay muchos equipos Windows y es directamente digamos, el sistema que es afectado por este tipo de ataque. Vamos a lanzarnos un poquito más a la parte técnica, vamos a ver un poquito el concepto. ¿Qué es SMB? Es un protocolo de red utilizado en sistemas operativos Windows para compartir archivos, impresoras y comunicaciones entre dispositivos. Esto de alguna manera permite a los usuarios acceder a recursos compartidos dentro de una red local. Hay 3 tipos de versiones de SMB: SMB versión 1, SMB versión 2 y SMB versión 3. La SMB versión 1 es, podríamos decirse, la versión más obsoleta y antigua. Esta prácticamente es vulnerable a lo que es un ataque de Eternal Blue, que es un exploit muy conocido en el sector, donde se puede ganar fácilmente acceso a un equipo. Después viene la parte del SMB2. Esto, bueno, pues se introdujo directamente cuando salió Windows Vista y Windows Server 2008, como mejoras de seguridad y rendimiento.
y posteriormente ya salió el SMB versión 3. Podríamos decirse que esta añade cifrado y mejora, digamos, prevenir este tipo de ataques de relay. Quiero hacer énfasis directamente que el protocolo SMB interactúa o directamente con otro protocolo que es el NTLM. NTLM es un protocolo de autenticación que que es utilizado por la red Windows. Se basa en un mecanismo de desafío-respuesta para verificar la identidad del usuario. En este caso, digamos que el mecanismo funciona de la siguiente manera. El cliente solicita autenticarse a un servidor. El servidor le responde con un desafío aleatorio. Posteriormente, el mismo cliente cifra lo que es el desafío y lo mezcla con un hash de contraseña y lo envía directamente de vuelta. Y por último, bueno, pues ya el servidor verifica la respuesta de lo que es este desafío en la base de datos, que es las credenciales, y de esta manera, pues bueno, se completa la parte de la autenticación. En este caso, bueno, pues existen dos tipos de versiones en el protocolo NTLM, que podríamos decirse uno es menos seguro que el otro. El menos seguro, pues podríamos decir que es el NTLM versión 1, que utiliza cifrados inseguros y, bueno, es vulnerable a ataques de craqueo. Por otra parte, el el NTLM de versión 2 es un poco más seguro, pero aún es susceptible a ataques de relay. Prácticamente cualquiera de los dos pues es susceptible o vulnerable. Problemas que tienen directamente este protocolo de NTLM, bueno, transmitió transmisiones de hashes sin cifrar y lo posteriormente comentado, vulnerabilidades de ataque de relay. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de qué es un relay attack. Podemos decirse que los ataques de relay consisten en interceptar la autenticación del usuario legítimo y, bueno, reenviarla a otro sistema sin necesidad de conocer la contraseña. Por ejemplo, aquí yo les pongo una imagen donde se encuentra lo que es la llave de un carro y posteriormente está el carro y en medio está el atacante. En este caso, el ejemplo es muy básico porque cuando se transmite la señal al carro, el atacante captura esa credencial, podríamos decir esa llave que permite abrir el carro y retransmite lo que es la llave al carro para poder de alguna manera abrirlo. Ahora sí, vamos a ver qué es SMB Relay. Tomando en consideración los términos que se han implementado anteriormente, SMB Relay es un ataque que aprovecha la autenticación NTLM. En este caso, lo que hace es el atacante se pone en escucha y, bueno, captura esa sesión del usuario y posteriormente retransmite esa sesión a otro servidor para poder autenticarse. No solamente autenticarse, sino también poder ganar acceso a este equipo o poder extraer toda la base de datos de credenciales en formato hash, que en este caso se le llama la SAM. Como podrán ver aquí en la imagen, se ve como el usuario busca algún recurso y está el atacante en medio escuchando y, bueno, el usuario al intentar solicitar ese recurso, el atacante se hace pasar por el servidor que tiene ese recurso, se autentica contra el atacante toma esas credenciales del usuario, que es un hash NTLM, y lo reenvía directamente para poder autenticarse en otro equipo que es el del usuario directamente. Y bueno, ahora que hemos entendido de qué es el protocolo SMB, qué es el protocolo NTLM, qué es Relay Attack y SMB Relay, vamos a la parte práctica para que podamos reforzar estos conocimientos que acabamos de adquirir. En este hackeo en vivo lo que vamos a tratar de hacer es simular que estamos en un entorno de directorio activo donde vamos a estar atacando a un controlador de dominio y a dos equipos máquina que están simulando ser dos usuarios legítimos de una empresa. Bueno, en este compromiso lo que vamos a estar tratando de simular es que un atacante o un usuario malintencionado ha logrado infiltrarse directamente en lo que es en la red corporativa. Tiene ya una máquina directamente dentro de la red
y su objetivo directamente es atacar a lo que es el controlador de dominio. En este caso, esta máquina Windows Server 2016 va a estar simulando ser el controlador de dominio y posteriormente estas dos máquinas que son un Windows 10 tradicional van a estar simulando que son dos usuarios dentro de la red. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el atacante lo que va a intentar realizar es empezar a snifar todas las conexiones de la red y esto lo va a hacer directamente con una herramienta llamada Responder. Esto le va a permitir capturar todas estas sesiones de los usuarios que posteriormente las utilizará para poder comprometer otro equipo o las va a utilizar directamente para poder obtener la contraseña en texto claro. Entonces, para esto, el atacante en esta máquina lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a ponernos en escucha aquí. Vamos a poner esto en on y on. Ahí está. Ahí el atacante directamente ya está escuchando todas las comunicaciones que se están dando dentro de la red corporativa. Si se dan cuenta, es una herramienta muy fácil de ejecutar, no tiene mucho mecanismo como para poder ejecutarla, pero el daño que hace es demasiado. Por ejemplo, aquí vamos a estar en escucha y ahora vamos a pasarnos directamente a una máquina de un usuario que está trabajando en el día, tiene su jornada laboral y bueno, él de alguna manera está solicitando recursos a lo que es otro servidor. Entonces, para esto él lo que hace es lo siguiente. Voy a tratar de conectarme directamente al servidor SQL Server y vamos a buscar un recurso que se llame databases.db. Si se dan cuenta, aquí directamente no alcanza a escribir correctamente lo que es el nombre del recurso. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando él intente buscar este recurso en la red, prácticamente no va a existir. Entonces yo de este lado estoy esnifando la conexión. De hecho, por aquí, sin necesidad de presionar o dar enter, ya estoy capturando por acá credenciales, hashes, pero bueno, al no existir, yo voy a suplantar ese servidor y le voy a decir, aquí estoy, aquí yo tengo este recurso, yo te lo comparto, autentícate contra mí. Entonces, en el momento que se le da enter, se busca el recurso, pide una autenticación, pero no existe el recurso, pero yo de este lado, yo ya capturé como atacante las credenciales del usuario R. Sánchez. Ahora, ¿qué va a hacer el atacante posteriormente? Lo que va a hacer es copiarse todo este archivo, todo este hash, y lo va a guardar en un archivo llamado hash. Le puede poner cualquier nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle hash, lo pegamos, lo va a guardar y posteriormente con una herramienta llamada John, que sirve para poder romper todos estos hashes, va a intentar descifrar estas credenciales. Estas credenciales, pues, si son débiles, si el usuario R. Sánchez utiliza credenciales débiles, va a poder de alguna manera obtener esas credenciales. Entonces vamos a proceder a pasar el comando. En este caso, por aquí lo tengo, ahí está. Vamos a darle un enter y vamos a esperar. Y como podrán ver, pues bueno, se tienen las credenciales. El usuario R. Sánchez tiene sus credenciales que son password. Tiene lo que piden las políticas de password directamente en un entorno de Active Directory, la cantidad, pero son débiles, se encuentran dentro de un diccionario de password comunes. Bueno, ahí, por ejemplo, como podrán ver, bueno, el atacante ha logrado infiltrarse en la red corporativa, que es lo que se está simulando, se encuentra dentro del segmento de red /24. El atacante inicia una escucha con la herramienta Responder en busca de hashes NTLM1 y NTLM de versión 2. Posteriormente, pues bueno, se está envenenando ya la red, el atacante ya envenena la red por completo, el atacante ya nada más está en espera de escucha de estos hashes y bueno, el usuario que intentó buscar lo que es el SQL Server Databases, que se equivocó y puso lo que es Databases, ese recurso no existe, pero yo como atacante le digo que yo lo tengo y capturo su hash de autenticación. Posteriormente se obtiene lo que es el hash del usuario R. Sánchez
y obtenemos el password del usuario R. Sánchez utilizando herramientas como Ion para poder craquear este hash. Aquí en el laboratorio, ahora, bueno, siguiendo lo que es la parte del compromiso, ahora que se tienen las credenciales del usuario R. Sánchez, el usuario puede hacer una infinidad de cosas. Pero lo primero que va a intentar hacer es validar si estas credenciales son correctas. Esto lo puede hacer con herramientas como CrackMapExec o NetExec, que son herramientas que le van a ayudar a detectar si son correctas. Pero antes de identificar lo que es si son correctas, vamos a identificar todos los hosts que se encuentran visibles para el atacante. Por ejemplo, vamos a poner NetExec, SMB, vamos a poner el segmento, que es la 192.168.179.0.1, más bien aquí, y ahí está, barra 24. Vamos a dar un enter. Y bueno, como podrán ver, hay algunas máquinas que en este caso, bueno, pues estamos viendo que esta es la máquina del usuario PCR Sánchez por el nombre. Y bueno, tenemos otra máquina que también dice PCL Díaz. Y tenemos la máquina que estamos intentando de alguna manera comprometer en su totalidad, que vendría siendo el servidor, que en este caso está simulando ser el controlador de dominio. Entonces, lo que va a hacer el atacante en este caso es comprobar si las credenciales obtenidas son correctas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues igual como lo habíamos comentado con la herramienta NetExec, mediante el protocolo SMB, vamos a poner lo que es la IP, 179.141. Vamos a autocompletar, vamos a dar un enter y listo, nos dice que las credenciales son correctas. Si se dan cuenta, nos está poniendo, la herramienta nos está poniendo un bounded. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el usuario pertenece al grupo de administradores local. Esto quiere decir que de alguna manera yo puedo ganar acceso directamente con otras herramientas que me permitan controlar este servidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a intentar ganar acceso, nada más, para hacer la simulación. En este caso vamos a utilizar una herramienta llamada Impacket. Es Sexec, R. Sánchez. Le pasamos el nombre de dominio, le pasamos lo que es el nombre del usuario, la password obtenida y el host a donde nos vamos a autenticar. Vamos a dar un enter, vamos a esperar a ver si nos logra autenticar. Y listo. Ahí, como podrán ver, de alguna manera pues pudimos ganar acceso directamente. Hay otras formas también de poder ganar acceso a la máquina, no directamente utilizando esta herramienta, pero bueno, ahorita para fines prácticos vamos a utilizar esta herramienta. Y si se dan cuenta, pues bueno, ya estamos dentro. Hostname de la máquina PCR Sánchez. Y bueno, pues aquí este sería directamente un SMB tradicional. El atacante se pone en escucha, en capturar este tipo de hashes, de autenticaciones, y poder intentar romperlas. Y listo, bueno, para desglosar un poco el compromiso que acabamos de hacer, que es un compromiso inicial, este compromiso lo harían ya para poder tener un punto de apoyo. El atacante logra infiltrarse en la red, como ya lo habíamos visto, corporativa. El atacante ejecuta la herramienta Responder y espera capturar estas sesiones. Después, posteriormente, el atacante logra capturar una sesión del usuario R. Sánchez. El atacante logra romper el hash de NTLM capturado y obtener las credenciales del usuario R. Sánchez, que en este punto ya podríamos decirlo que ya empieza a tener criticidad, porque ya se puede lograr autenticar en el equipo. Ahora vamos a ver otro tipo de ataque que es igual, se va a estar manejando con Responder, pero en este caso vamos a estar utilizando la herramienta NTLM Relay, que bueno, esta herramienta nos va a ayudar a retransmitir, hacer un relay para retransmitir los hashes capturados y poder autenticarnos en otra máquina, donde el usuario tiene privilegios de autenticación. Hay veces, en ocasiones, en entornos de directorio activo, que hay usuarios, o
máquinas que tienen ciertos privilegios en otras máquinas para poder extraer información o autenticarse. Bueno, pues vamos a aprovechar de esa autenticación para poder hacer un relay y poder obtener, en este caso, la SAM, que es una base de datos de credenciales en formato hash. Y, por ejemplo, ya habíamos identificado con la herramienta NetDexe todos los hosts que se encuentran dentro. Hay veces que aquí nada más estamos haciendo una simulación de 3. Vamos a darle ahí un tiempecito. Aquí estamos haciendo directamente una simulación de tres equipos víctima, que son los equipos cliente y lo que son el controlador de dominio. En un entorno real de directorio activo hay más de 80 equipos que pueden ser susceptibles a este tipo de ataque. Y a los que vamos a apuntar directamente son todos aquellos equipos que no tienen asignada la firma SMB. ¿Qué es esto de la firma SMB? Bueno, la firma SMB son mecanismos de seguridad que garantizan la integridad y la autenticidad de las comunicaciones entre cliente y servidor. ¿Qué pasa? Que si estos equipos no tienen estas firmas asignadas, como ya lo estamos viendo por aquí, pues bueno, podemos de alguna manera retransmitir ese hash que hemos capturado y poder realizar un dumpeo de la SAM. Como ya lo había mencionado, un dumpeo de estos hashes donde el usuario que se le capturan las hashes tiene privilegios en el otro equipo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aumentar un poco esto. Ya aquí, por ejemplo, yo ya tengo un archivo donde tengo las IPs, que en este caso nada más son 2, ya que el controlador de dominio sí tiene asignada la firma. Vamos a apuntar nada más a estos 2 equipos y posteriormente, pues bueno, vamos a modificar por acá un archivo de la misma herramienta para que bloquee las conexiones de ciertos protocolos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí off y HTTP off. Vamos a guardarlo, ahí está. Vamos a lanzar lo que es la otra herramienta que vamos a ocupar, que en este caso sería InPacket, NTLM Relay. Vamos a escribirlo, InPacket, NTLM Relay. Le vamos a indicar con el parámetro "-tf" las IPs y le vamos a dar soporte a la versión 2. Vamos a lanzarlo y posteriormente vamos a lanzar el responder. Posteriormente, otra vez, aquí el atacante está en escucha, ya está esnifando la red, ya está envenenando la red, está esperando alguna conexión, algún recurso que solicite algún usuario. En este caso, otra vez vamos a hacerlo aquí desde el usuario R. Sánchez. Vamos a darle aquí un Enter. Vamos a esperar. Si se dan cuenta, del lado del cliente no pasa nada, no le arroja ninguna alerta, no aparece absolutamente nada, pero yo desde acá, de este lado del atacante, yo ya estoy capturando sesiones. Por acá vamos a ver si ya capturamos una y tenemos por acá lo que es varios hashes. Vamos a parar esto. Vamos a parar esto también por acá. La parte que nos interesa es esta de aquí. Si se dan cuenta, bueno, pues tienen los nombres directamente de los que conforman esta máquina, por lo que se puede notar el usuario R. Sánchez de alguna manera tiene privilegios sobre otra máquina. En este caso, la simulación está haciendo que tiene privilegios sobre este equipo que es PC L. Díaz. Entonces, lo que pasó aquí es que retransmitió sus hash capturados y bueno, pudo dumpear lo que es la SAM de este equipo, que en este caso vendría siendo dumping SAM, que son prácticamente los hashes de la PC L. Díaz. Ahora, el usuario podría empezar a probar, el atacante, perdón, podría empezar a probar todos los hashes, pero ninguno le funciona. Solamente hay uno que le está funcionando y es el de Josué. En entornos reales pasa lo mismo. Puedes encontrar hashes o puedes dumpear hashes, pero no te van a permitir la autenticación. Pero va a haber algún usuario que te va a permitir realizar la autenticación. Y este hash que ustedes están viendo por aquí, que es un hash como si fuera una credencial,
digamos que se puede utilizar para poder realizar autenticación local. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este hash, que es una credencial, y vamos a intentar autenticarnos en esta máquina utilizando este hash. Vamos a igual a utilizar netexec SMB, nos vamos a autenticar en la 192.168.179.146, que era la IP de la máquina. Por acá ya tenemos todo el hash. Déjenme quitar este por si es uno diferente. Ahí está. Y bueno, vamos a comprobar si yo con este hash puedo de alguna manera autenticarme como el usuario Josué. Vamos a darle un enter. Y bueno, aquí nos dice que las credenciales son legítimas, pero no me aparece la palabrita que hace rato habíamos visto como PWNet, que quiere decir que de alguna manera puedo utilizar herramientas como Sexet para poder ingresar directamente a la máquina. Pero el atacante no se va a dedicar aquí, ya que tiene diferentes tipos vectores de ataque. Para esto va a comprobar si este usuario pertenece al grupo de administración remota de Windows. En este caso lo podemos validar cambiando lo que es de SMB a WinRM. Vamos a darle un enter. Y bueno, aquí sí me pone un PWNet. Aquí sí me dice que el usuario pertenece al grupo local de administradores de Windows, que se encuentra dentro del grupo Remote Management Users. Entonces, aquí ya tiene otra entrada directamente para poder colarse al equipo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, esto lo vamos a hacer directamente con una herramienta que se llama Evil WinRM, donde le vamos a pasar lo que es la IP, lo que es el usuario y el hash, que no necesitamos conocer directamente la contraseña para poder autenticarnos como este usuario en su máquina. Entonces le damos un enter, vamos a esperar un ratito y bueno, si se dan cuenta ya estamos dentro de la máquina, vamos a ver el nombre y bueno, pues ahí tenemos PCL Díaz. Si hacemos un IP config, vemos que estamos en la máquina 192.168.179.146. Ahora el atacante ya tiene comprometidas dos máquinas, que pudo haber, en un entorno real, pudo haber comprometido mucho más máquinas, pero de alguna manera ahorita estamos nada más haciendo la simulación con dos equipos. Ahora, el atacante tiene, de alguna manera, pues, acceso ya a dos máquinas. Aquí, en este punto, se considera extremadamente crítico. ¿Por qué? Porque desde aquí ya puede empezar a moverse lateralmente. Puede intentar realizar un pass de hash, que es una técnica que se utiliza el mismo hash del usuario Josué para ver si tiene privilegios de autenticarse en otra máquina. O las credenciales del usuario R. Sánchez para ver si tiene privilegios en otra máquina de autenticarse y empezar a extraer de más hashes de contraseña o empezar a dumpear hasta los secretos, que puede obtener hasta credenciales en texto plano sin intentar romper con herramientas como Ion o como otra herramienta como Hashcat que nos ayuda a romper todo este tipo de hashes. Entonces, como yo estoy viendo como atacante o simulación que el usuario R. Sánchez tiene privilegios sobre esta máquina, pues vamos a ver si tiene más privilegios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a salir de aquí mismo y vamos a comprobar con el mismo comando que ejecutamos, que sería netexec, mediante smb, vamos a intentar comprobar en todo el segmento 179/24. Vamos a comprobar hasta dónde tiene alcance este usuario. Y vamos otra vez a ejecutarlo. Bueno, si se dan cuenta, nos dice que tiene acceso a L. Díaz y no nos dice DC Company. Permítanme un momento, vamos a ver si lo podemos pillar por ahí. Ahí está. Listo. Si se dan cuenta, el usuario R. Sánchez no solamente tiene privilegios de
ganar acceso a la máquina del usuario L. Díaz, sino también tiene acceso directamente administrativo al controlador de dominio. Y esto es sumamente crítico, porque si un atacante obtiene unas credenciales o un hash de autenticación y puede obtener acceso al controlador de dominio, puede realizar un dumping de todos los hashes directamente del controlador de dominio, que normalmente no son 3 ni 4, a veces son más de 1000 usuarios, y obtener todos sus hashes de autenticación y empezar a comprometer toda la red. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a autenticarnos, vamos a hacer la simulación de autenticarnos al controlador de dominio, que en este caso el controlador de dominio tiene la siguiente IP, es con packet sexe. Ahí está. Vamos a darle un enter y listo. Si hacemos, por ejemplo, un hostname, estamos directamente en el controlador de dominio, que en este caso sería DC Company. Y aquí ya puede crear sus usuarios, puede empezar a desplegar todo tipo de virus o malware, incluso puede saltar de controlador de dominio a otro controlador de dominio, o puede comprometer otro subdominio que pueda tener alcance, otra red directamente que pueda abusar ahí de esa misma. Siguiendo el patrón directamente de lo que acabamos de ver, bueno, pues aquí ya estamos viendo que estamos en escucha, simulando que el atacante está en escucha. El usuario aquí escribe mal el nombre o hace solicitud a un recurso en un controlador de dominio no existente. Se captura lo que es el hash del usuario y se retransmite para poder realizar un dumpeo de lo que son los hashes de autenticación de otra máquina donde tenía, digamos, privilegios este usuario. Comprobamos las credenciales que sean correctas, nos pone que pues, de alguna manera son correctas, pero no tenemos la capacidad de utilizar herramientas como Sexe para poder autenticarnos, y posteriormente pues ganamos acceso con WinRM, que esto es otra herramienta, Evil WinRM, para poder infiltrarnos en la máquina. Ahí se ven ya los resultados, que ya estamos dentro de la máquina como atacantes. Comprobamos que nuestro usuario, hasta dónde llegan sus permisos, comprobamos que tenemos permisos de administración para autenticarnos en el controlador de dominio y comprometemos lo que es el controlador de dominio. Bueno, a esto ya se le llama el compromiso final, entre comillas, ya que el atacante puede moverse todavía más dependiendo el tamaño de infraestructura que tenga la empresa corporativo. En este caso, el atacante ejecuta la herramienta junto con la herramienta NTRM y Relay para intentar autenticarse a un segundo equipo víctima. El atacante logra realizar un dumping de la SAM obteniendo los hashes de contraseñas. El atacante logra utilizar este hash obtenido de los usuarios, como por ejemplo Josué, aquí en la simulación, para acceder al equipo mediante WinRM. Y por último, el atacante logra comprometer el dominio utilizando las credenciales obtenidas para autenticarse en el controlador de dominio. Experiencias de ataque SMB Relay. ¿Cómo es que ha sido este tipo de ataque en entornos reales? ¿Cómo es que me ha funcionado a mí brevemente y qué resultados se han obtenido? Hay muchas empresas en la actualidad que están en el procedimiento de poder aplicar todos este tipo de sanitizaciones como firmas SMB, como actualizaciones de sistema, aplicando políticas para poder tener un mayor control dentro de su organización, pero es a veces muy difícil implementar, digamos, todas estas sanitizaciones, ya que tienen muchos procesos corriendo por detrás. Entonces, aquí es donde entran todo este tipo de atacantes que se logran a veces infiltrar en estas organizaciones. Por ejemplo, yo tuve una experiencia el año pasado donde me tocó a mí un ejercicio, así tal como lo hicimos ahorita en la simulación, así tal se lograron comprometer bastantes equipos. Como podrán ver aquí en las imágenes, bueno, que yo les muestro, como ya les había mencionado yo anteriormente, no solamente son un equipo, dos o tres, a veces son más de 80 equipos. Entonces, igual, a la escucha, se pone como un atacante, la simulación directamente, y posteriormente, cuando se logra obtener este tipo de hashes, hay veces que no son de usuarios como el usuario Josué, que era un usuario nada más, sino como el usuario R. Sánchez, que es un usuario que tiene una cuenta administrativa.
y esto me permite de alguna manera desplazarme, realizar un ataque que se llama pass de hash, donde utilizo ese mismo hash obtenido para poder autenticarme en todas las demás máquinas, logrando comprometer un dominio completo. Este tipo de ataques siguen siendo reales en 2025, siguen funcionando. Y bueno, vamos a la parte de la sanitización. Hay muchas empresas y también clientes que de alguna manera es muy padre de parte del consultor, pues bueno, lograr todo este tipo de hazañas, todo este tipo de situaciones donde comprometes pues todo un dominio completo, ¿no? Pero posteriormente tenemos de alguna manera saber que se le tiene que ayudar al cliente, se le tiene que de alguna manera ver cómo se le puede extender este tipo de soluciones para que no pueda de alguna manera un atacante real replicar este tipo de ataques. Uno de los puntos más importantes es habilitar la firma SMB, configurar el servidor SMB para que exija la firma digital de las comunicaciones. Por otra parte, bueno, limitar privilegios y segmentar accesos. Hay veces que para los clientes es fácil tener una cuenta administrativa donde pueden gestionar pues, prácticamente todo, pero no se dan cuenta realmente el peligro que están teniendo al utilizar este tipo de cuentas para poder gestionar tareas que requieren privilegios mínimos. En este caso aquí ponemos reducir el impacto de un ataque de relay, limitarán los privilegios de las cuentas y segmentando la red. Esto de segmentar la red, podríamos decir que si un atacante logra comprometer un equipo, pues no va a tener directamente acceso a equipos críticos. Entonces, digamos que esta es una implementación, una solución que puede implementarse para que este tipo de ataques, el impacto, si se llega a dar, sea mucho menos. Credenciales robustas. Si se dieron cuenta en lo que es el compromiso, obtuvimos credenciales en texto plano porque las credenciales eran débiles. Si el atacante llegase a comprometer, llegase a capturar un hash, podríamos decirse que si las credenciales son robustas, no va a poder romperlo. De esta manera no va a poder utilizar este hash para poder autenticarse en otra máquina. Entre los dos tipos de hash que vimos anteriormente, el que se rompió de manera de fuerza bruta y el que se utilizó para poder autenticarse, digamos que el segundo funciona como credencial y el primero no. El primero, aunque tú hayas capturado 1000 hash, pero tienes estos hashes y no lo logras romper, no va a poder utilizarlos para realizar una autenticación a un equipo. Deshabilitar la autenticación NTLM. Si es posible en la infraestructura deshabilitar el uso de NTLM y forzar la autenticación de Kerberos. Esto puede prevenir el SMB Relay y otros ataques relacionados con NTLM. Hay clientes que no tienen, digamos, la forma de actualizar sus equipos y de aplicar firmas SMB. Entonces, ¿qué pueden hacer estos clientes ante estas limitaciones que ellos tienen? Pues bueno, primero que nada, deshabilitar SMB versión 1, ya que esta versión es súper obsoleta. La otra parte que pueden hacer es limitar el acceso SMB a dispositivos de confianza. Una de las alternativas más efectivas en redes donde no se puede actualizar equipos o deshabilitar firmas SMB es limitar el acceso de modo que solo equipos en específico puedan acceder. Utilizar VLANs, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hay que fragmentar la red para que, pues el impacto, si es que un atacante se llega a colar, pues bueno, pueda ser impacto menos y no pueda ganar acceso a estos equipos que son altamente críticos. Y bueno, monitoreo constantemente de la red y aplicar lo que son las pruebas de penetración constantemente. Muchas gracias por haber asistido. Vamos a estar compartiendo este tipo de contenido cada cierto tiempo. Son bienvenidos y muchas gracias por estar por aquí esta tarde.